6 de la mañana, 28 minutos. Colombia suspende pues la venta de energía al Ecuador y anuncia también aranceles del 30% para cerca de 20 productos ecuatorianos. Respuesta del gobierno de Gustavo Petro a la imposición de aranceles por parte de Ecuador, quitando así de la mesa hasta el 10% del suministro energético del país vecino, que viene a razón de 230 megavatios por hora entre el 1 y el 20 de enero de este año, mitad de los 450 megavatios que puede llegar a importar desde Colombia, máximo nivel del que toma en Ecuador durante el fenómeno del Niño del año 2024, convirtiendo así a nosotros, a nuestro país, a Colombia, a su vecino, en uno de los respaldos más importantes del frágil sistema eléctrico ecuatoriano, que en este preciso instante los coge esta noticia con 4 hidroeléctricas en bajos niveles, entre ellas el embalse Mazar, tal vez el más importante de los vecinos, así como Coca-Cola Sinclair, también en bajos niveles durante este mes de enero, producto de la escasez de lluvias en el Ecuador, a lo que se suma la falta allí de nuevos proyectos de generación y las fallidas centrales de Progen y de Austral. Ecuador, que hoy se queda sin la energía que le vende Colombia y además con una veintena de productos entrando a pagar próximamente también un arancel del 30% adicional. Productos que todavía no menciona con nombre propio el gobierno de Gustavo Petro ni la propia ministra de Comercio, pero productos que muy seguramente van a incluir, por ejemplo, el arroz ecuatoriano, con hasta 50.000 toneladas importadas al año, un arroz ecuatoriano que podría llegar ahora un 30% más caro al país, impactando, claro, la mesa de los hogares colombianos, principalmente de los hogares de frontera. Como impacto también van a sentir los hogares colombianos por cuenta de otros productos que venían del Ecuador y que ahora van a empezar a llegar más caros, entre ellos mariscos, camarones, preparaciones de carne y pescado, madera y aceites vegetales y compras que llegaban a sumar hasta $824 millones anuales, en tanto que al revés también van a sufrir los hogares del Ecuador, los hogares ecuatorianos, gracias también a ese arancel del 30% a los productos colombianos que ayer les puso desde Davos el presidente Rafael Noboa, entre ellos, como se ha dicho ya, productos cosméticos, productos farmacéuticos, plástico, papel, vehículos, autopartes y en total un gran etcétera de productos que entre ambos países alcanzan un intercambio comercial que supera los $2.200 millones anuales. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 31 minutos. Una verdadera batalla jurídica y política se ha desatado en torno a la emergencia económica que decretó el gobierno del presidente Gustavo Petro a finales del año pasado, controvertida decisión que ha sido el sustento para el cobro de nuevos impuestos por parte del Ejecutivo sin la necesidad de pasar por el Congreso de la República. De hecho, fue una retaliación al hundimiento de la reforma tributaria en diciembre pasado. El gobierno intenta ganar tiempo y desbaratar las mayorías que hasta ahora estaban sólidas en la Corte para hundir la emergencia económica, por medio de la recusación que radicó en las últimas horas pidiendo que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez no participe en ese debate. El argumento del secretario jurídico de la Casa de Nariño, Augusto Ocampo, para pedir que Ibáñez sea apartado del debate es que a su juicio el magistrado ya emitió conceptos sobre la constitucionalidad de la emergencia económica en una entrevista que concedió al periódico El Tiempo el domingo pasado, específicamente cuando dice que en este caso, en el caso de la emergencia, la Corte, y esto lo leo textual, revisará la jurisprudencia y ampliarla como lo piden muchísimas solicitudes, con el propósito de que con los decretos de los estados de excepción, en este caso del estado de emergencia, se pueda decretar la suspensión provisional, y ese es un tema que tiene que resolver la Corte de manera inmediata. La recusación entablada en las últimas horas por el gobierno de inmediato dilata la discusión sobre la posible suspensión provisional de ese decreto de emergencia, teniendo en cuenta que la sala plena de la Corte primero tendrá que entrar a estudiar si acepta o no apartar al magistrado Jorge Enrique Ibáñez antes de discutir la medida cautelar. De acuerdo con lo que se sabe en este momento, los magistrados de la Corte estarían inclinados mayoritariamente a aceptar la recusación del gobierno contra Ibáñez. Incluso se ha sabido que causó malestar esa entrevista en el seno de la misma Corte Constitucional, lo cual haría necesaria la designación de un conjuez en su reemplazo para esta discusión. Además, esto causaría que automáticamente se caiga la solicitud de suspensión provisional que hizo el mismo magistrado Ibáñez. La batalla política en torno a esta emergencia se jugará el martes de la próxima semana. Recuerden que esto tiene dos caras: la jurídica, que acabamos de comentar, y la política, que se va a jugar el martes de la próxima semana, luego de que el presidente del Senado, Lidio García, citara a debate de control político al gabinete del presidente Gustavo Petro en pleno, a todos sus ministros, para que expliquen las motivaciones de la declaratoria de este polémico estado de excepción.
Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:33 a.m. En medio de la crisis de la salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo protagoniza esta mañana otra polémica, ya no por las amenazas a los interventores, ni por las polémicas con gerentes de los hospitales, ni por la indolencia con los pacientes que enfrentan la crisis. El ministro Jaramillo estuvo en las últimas horas en La Guajira. Allí hizo un recorrido, entregó obras, ampliaciones de hospitales y equipos médicos en 4 municipios, en Riohacha, en Maicao, en Manaure y en Uribia. La entrega fue de 11 ambulancias, también una unidad renal y 2 lanchas ambulancias, que es justo donde está la polémica. El gobierno le llevó 2 lanchas ambulancias que valen 1.680 millones de pesos al Hospital San José de Maicao, que por cierto es un hospital que está intervenido. Lo increíble es que le dan lanchas a un hospital de un municipio que no tiene ríos ni salidas cercanas al mar. El puerto más cercano está a 1:30 de distancia en Riohacha y le entregan las lanchas para que atienda así a los enfermos. Ese es el mismo hospital desde donde varios funcionarios denunciaron presiones de la esposa del ministro, Beatriz Gómez Consuegra, que recuerden es superintendente delegada para prestadores de servicios de salud en la Superintendencia Nacional de Salud. Todo manejado como una empresa familiar entre el ministro y su esposa, mientras todo el país sigue viendo las filas interminables de los pacientes que esperan medicinas y que esperan atención, especialmente de Nueva EPS, que ahora dice que no paga las deudas porque le embargaron las cuentas de 2.1 billones de pesos. Y como todo en este sistema con el gobierno Petro es a punta de intervenciones, anuncia en las últimas horas un nuevo capítulo en la intervención de Drogas La Rebaja, la famosa cadena de droguerías que tiene ahora un nuevo interventor al que le ponen una tarea: convertir las droguerías en el gran dispensario de medicamentos públicos, los que debe entregar el gobierno. Otra vez el anuncio que viene haciendo el gobierno desde diciembre de 2024. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:35 de la mañana. Cada nombramiento o intento de nombramiento en el Ministerio de la Igualdad es polémico, y el de Alfredo Acosta como reemplazo del ministro o de la ministra marica Juan Carlos Florian no es la excepción. Apenas está designado y es polémico porque es bachiller, no es profesional, no tiene experiencia en el sector público y su única carta de presentación en la hoja de vida que ya fue publicada son 14 años como coordinador nacional de la ONIC, es decir, trabajando con comunidades indígenas haciendo activismo. No es un dato menor porque Lucho, como lo conocen sus amigos, es indígena NASA e integrante de una de las organizaciones con más músculo, más fiel y más leales a las marchas y movilizaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro. Pues a quienes no les gustaba Juliana Guerrero e incluso no les gustaba Juan Carlos Florian, el presidente Petro tiene esta carta, es la que se va a jugar, entre otras cosas, criticado porque no tiene los pergaminos que los obliga entonces a entrar en la discusión de si van a modificar el manual de funciones y a volver a explicar cómo no están violando la ley de cuota de género en el gobierno nacional, porque su cambio significa un reemplazo de un hombre por otro hombre. Pero el nombre de este nuevo ministro designado, repito, Alfredo Acosta, está dentro de los nombres que han hecho protagonistas las protestas contra el ejército en territorios como Toribío, en el departamento del Cauca. Sobre él hay un episodio en el 2012 preguntándole a un soldado si no le daba vergüenza dispararle a inocentes. Ese soldado lloraba ante la mirada de este hombre, que es el nuevo perfil que tiene el gobierno para el Ministerio de la Igualdad. Estás escuchando Blue Radio.